vamos a estar en los capítulos de Éxodo, los capítulos del 35 al 40. Vamos a leer algunos de esos textos y seguramente voy a decir algunas cosas que durante todos estos domingos que hemos estado estudiando en el libro de Éxodo hemos dicho ya, pero nunca están de más repetir, ¿vale? Mirad, la última clase de escuela dominical que no vamos a tener, pero que vamos a exponer ahora, se titulaba, y así he titulado yo el mensaje, Participando activamente en la obra de Dios. Y estaba fundamentada en esos capítulos del 35 al 40. Esta mañana mismo hemos estado viendo que ya estaban como preparándose para el tabernáculo. De hecho, en los capítulos 20 y pico vimos que estaban como recogiendo ofrendas para el tabernáculo y todo esto. La palabra tabernáculo, el pastor lo ha dicho esta mañana, pero lo repito, literalmente significa, no voy a decir las palabras hebreas porque a mí no me sale muy bien hablar en hebreo, significa literalmente tienda de reunión. Y era una tienda de campaña. Pensad en el desierto, una tienda de campaña que servía para estar en el desierto. Y era un santuario portátil. La podían desmontar y montar todas aquellas veces que fuera necesario. En aquel peregrinaje que se alargó más tiempo del debido, y ya sabemos por qué, ¿verdad? Aquella campaña portátil servía para proteger el arca del pacto. El arca del pacto diríamos que tenía los tesoros del pueblo, ¿verdad? Tesoros que estaban dentro del arca y que señalaban eventos importantísimos en la historia de ese pueblo. Hoy diríamos, si lo trasladáramos, podrían ser como reliquias, ¿vale? Pero para ellos no funcionaban como reliquias, sino eran testimonios de lo que Dios había estado haciendo con ellos, ¿vale? Sabemos que una de las cosas que guardaba el arca eran las tablas de la ley, pero no las originales, sino la copia labrada por Moisés. La original ya sabemos que Moisés, en un arrebato de ira, pues las destruyó, porque sí, lo que hace es la ira, no controlada. Dios permitió que el pueblo de Israel participara en la elaboración del tabernáculo, y esto es algo muy significativo. Dios había hecho grandes cosas con ellos. O sea que si hubiera de la noche a la mañana aparecido en medio del desierto un tabernáculo hecho, al pueblo le hubiera sorprendido. No digo que no, pero no hubiera sido algo imposible, porque imposibles cosas habían visto y habían vivido en sus propias historias personales, ¿verdad? Pero no, Dios permitió que el pueblo participara de la elaboración de ese tabernáculo y le permitió que lo hiciera de dos formas: por medio de las ofrendas, de las que no nos gusta hablar o nos gusta hablar poco, porque parece que es como tabú, pero Dios les permitió participar por medio de las ofrendas, pero también de otra manera, por medio de los talentos personales. Y es muy curioso cómo lo relata el capítulo. La participación del pueblo en la construcción del tabernáculo era símbolo del compromiso que tenían con Dios y con ese pacto que esta mañana hemos visto que han renovado. ¿De verdad habéis renovado el pacto? ¿De verdad os habéis arrepentido de levantar un becerro? Que por cierto, el texto bíblico dice que Aarón utilizó un buril. O sea que cuando le preguntó Moisés a Aarón, ¿por qué has hecho un becerro? Y dice, no, yo eché ahí todo el oro en el sitio donde se funde, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y salió un becerro. No, dice que usó un buril para hacerlo, es decir, un punzón específico que hay para labrar, y con eso
con eso Dios forma, Aarón, Dios forma al becerro. Así que, de alguna manera, el participar en el tabernáculo, en la construcción del tabernáculo, era la evidente señal, o la señal evidente, de que el pueblo de verdad había adquirido ese compromiso con el nuevo pacto. Se había arrepentido y estaba agradecido por la misericordia y la bondad de Dios para con ellos. Y Dios le da esa oportunidad, participar en la construcción del tabernáculo. Así sabré que estáis cumpliendo el pacto. Hermanos, hoy día, ya aplico directamente, hoy día el Señor sigue dando a su pueblo la oportunidad de participar activamente en su obra. Y también refleja nuestro compromiso con Él. También refleja nuestra gratitud por su misericordia y su bondad con nosotros. Hay mucha gente que necesita recibir el amor y el perdón de Dios. Antes, cuando el pastor hablaba de que Dios no perdona a todos, pero quiere que todos pidan perdón. Dios no, ya lo sabemos, Dios no ama, no aborrece el pecado y ama al pecador. Y espera que todos vengan al arrepentimiento. Y lo está esperando hoy día también. ¿Al arrepentimiento de qué? De ser unos idólatras, porque todos pecamos de idolatría, de una u otra forma. Todos tenemos en nuestro corazón cosas, actitudes que nos ponen a nosotros en primer lugar, en vez de a Dios en el primer lugar. Y eso ya es idolatría. Vivimos en un mundo totalmente hedonista, que la satisfacción y el placer es lo más importante. Eso es idolatría. Siempre tenemos excusas para no participar activamente en su obra. Siempre hay excusas. No puedo, no tengo, no sé, y un largo etcétera. Pero Dios da la oportunidad, al pueblo le dio la oportunidad de hacerlo de dos formas: ofrendando y poniendo a disposición el talento. Y veamos todo esto, porque hoy día nosotros debemos contribuir voluntariamente para que la Iglesia lleve a cabo la misión que Dios le ha dado. Vuelvo a repetirlo. Debemos contribuir voluntariamente para que la Iglesia lleve la misión que Dios le ha dado. ¿Y sabéis cuál es la misión que Dios nos ha encomendado, verdad? ¿Construís templos? ¿Construís tabernáculos? Haced discípulos. Haced muchos tabernáculos, no uno. Muchos tabernáculos donde Dios habita. Mirad, lo que se recoge en Éxodo, en los capítulos estos que hemos dicho, del 35 al 40, sobre la participación activa del pueblo hebreo en la obra de Dios, vamos a ver cómo podemos traspolarlo a nuestras vidas. Mirad, en el capítulo 35, diríamos que está, en todo el capítulo 35, está Dios preparando al pueblo y planificando cómo levantar ese tabernáculo. Es decir, no empiezan de entrada a levantar el tabernáculo, sino que hay una estrategia, hay una planificación. Se sientan, como dice el Nuevo Testamento, a valorar cómo edificar aquello, si se puede con ello o no. Se sientan. Y fijaros lo que dice el versículo 5 del capítulo 35 en cuanto a la ofrenda del tabernáculo. Voy a leer una frase, ahí la voy a leer en 35:5. Dice: tomad de entre vosotros una ofrenda para Yahvé, todo generoso de corazón la traerá a Yahvé. Y me llama mucho esta parte: todo generoso de corazón la traerá a Yahvé. Pero si leemos en el versículo 10, en cuanto a la obra del tabernáculo, dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahvé ha mandado. Todo sabio de corazón. Pero en el 29
dice de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra que Yahvé había mandado por medio de Moisés, que lo hicieran. Trajeron ofrenda voluntaria a Yahvé. Y me resulta muy llamativa esta forma en la que el texto nos relata esta planificación. No es un impuesto, no está puesto como una obligación. Podría hacerlo. Era el Dios de todo. Recordad que todo lo que tenían los hebreos en sus tiendas, como posesiones, no lo habían logrado por el trabajo, porque eran esclavos, ¿acordáis, no? Habían expoliado a los egipcios. De hecho, Dios puso en los egipcios un corazón generoso y noble para que les dieran oro, esto, lo otro, un montón de cosas. Y ellos, como se dice aquí, a la saca. Y se lo llevaron para el desierto. Todo era de Dios. Dios lo había recompensado por aquellos 440 años de esclavitud. Más o menos, o 480, ya no me acuerdo. Más de 400. Los recursos con los que se va a llevar a cabo tal obra estaban en el corazón, en la mente y en las tiendas de los hebreos. A eso apela el texto. Todo corazón generoso, todo sabio de corazón, todos los que tuvieran un corazón voluntario. Es decir, que en primer lugar, lo que nos relata el autor es que se hace un llamamiento a todos los de corazón generoso, sabios, voluntarios, para que ofrenden. Esa fue la estrategia. La estrategia fue esa. Y una vez que Dios mueve a generosidad a su pueblo, hace un llamamiento a los de sabio corazón, estimulándoles a hacer. Pero primero tenía que haber generosidad. Y es que es verdad, hermano. No se puede hacer nada en la obra de Dios, no podemos cumplir la misión si no hay generosidad en nuestro corazón. Y hablo de generosidad en todos los sentidos. Generosidad para invertir dinero, generosidad para invertir tiempo, generosidad para invertir talento. Y eso a veces se convierte en nuestro ídolo. Lo mío es mío y lo de los demás también. Lo mío es mío, mi dinero es mío, mi tiempo es mío, mis talentos son míos. Pero Dios nos mueve, nos llama a tener un corazón generoso por aquellos que se pierden, por aquellos que no conocen al Señor. Y después los estimuló a hacer, a crear, a gestionar, a planificar, a ponerse manos a la obra. Hermano, cuando cada uno, según los dones que el Espíritu Santo le ha dado, cuando tenemos que ponernos a trabajar y a servir, a nadie le sobra el dinero, a nadie le sobra el tiempo, a nadie le sobra la creatividad o la imaginación. Hay muchas cosas en las que invertirla en nuestros días a día, en nuestra vida diaria. Pero los recursos humanos, igual que en aquel tiempo estaba entre los hebreos, y la materia prima con la que hacer el tabernáculo, estaba entre los hebreos, también nos pasa hoy día a nosotros. Los recursos humanos y la materia prima están con nosotros y somos nosotros. Entonces los hebreos solamente necesitaban algo: dejar que Dios moviera sus corazones a ser generosos y a actuar con sabiduría y creatividad. Por eso era voluntario. ¿Pensáis que Dios movió a unos sí y a otros no? ¿Pensáis que Dios tocó al corazón y trasladó generosidad? ¿Hizo que la generosidad brotara en unos sí y en otros no?
quería que todo el pueblo participara, pero solo aquellos que permitieron que Dios los moviera a generosidad, participaron. Dios estaba dando la oportunidad para sostener el culto. Por eso la ofrenda tendría que hacerse con liberalidad y sintiendo el placer de hacerlo. Eso dice en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo es el texto? Conforme propuso en su corazón, no por obligación, ni por necesidad, sino más o menos, porque Dios ama al dador alegre. A eso estaba refiriendo. O sea, no solamente participar con generosidad, con liberalidad, sino sintiendo el placer de hacerlo. Entonces las ofrendas, las materias primas, el talento personal, deja de ser como algo obligado a entregarlo con alegría. Esa es la actitud que el pueblo tenía que tener para poder hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de ellos. Y aquí se hace mucho énfasis importante para hacer las cosas como Dios había dicho. Y Dios preparó al pueblo para que eso pudiera ser. Y el pueblo lo aceptó. No sé cuántos. 35-31, mirad lo que dice el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. 35-31. Dice, en cuanto a Bezaleel y a Aholiab, ¿vale? Eran hijos de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, versículo 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Yo quiero ser Bezaleel o Aholiab. Moisés escogió a personas a quienes él reconocía que Dios había dado dones y talentos, pero que además evidenciaban que Dios les había llenado de su espíritu para tal fin, para tales fines. O sea, talento y don de Dios. Espíritu que infundía talento y que ayudaba a aquellas personas a hacer las cosas conforme Dios quería. No talento a secas. Y no solo les encomendó la tarea de proyectar, lo hemos leído, sino que les encomendó la tarea de enseñar a otros para poder realizar un trabajo en equipo. Aquí yo veo trabajo en equipo, que no tenéis que hacerlo todos vosotros, a estos dos. Vosotros imaginaros, si Moisés los llama a los dos y le dice, ¡hala! Construye el tabernáculo. Sí, el Señor nos ha dado un montón de capacidades y talentos, pero nosotros, dice, no, le dio la habilidad para planificar y para enseñar, es decir, para hacer participar a todos los demás para la obra del tabernáculo, trabajo en equipo. Eso era una cuestión de todos, era un esfuerzo de todos, y todos llegarían juntos a la meta. Qué satisfacción tan grande, ¿no? Para estos dos hombres. Claro que suponía mucha responsabilidad, mucha. Pero qué gozo contemplar a un pueblo trabajando para Dios. Un pueblo que antes había estado inclinado adorando a un becerro, que se había olvidado de todo lo que Dios había hecho con ellos a través del desierto. Y ahora tendrían la oportunidad
de ver a todo un pueblo trabajando para levantar el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a bajar y iba a estar en medio de ellos. Lo que habían roto, lo iban a reconstruir. Y Dios permitía que participaran todos. No hay mayor gozo, hermano, que una iglesia que trabaja, junta, unida, hacia una misma meta. Donde todos los hermanos ponen sus dones, sus capacidades, sus bienes, sus talentos al servicio de la obra. ¿Para qué? ¿Para hacer por hacer? No. Para que otros tengan el gozo de conocer a Cristo. ¿Y qué pasó? Permitidme que beba un pelín de agua. ¿Qué pasó en el capítulo 36? Pues que la generosidad del pueblo fue tanta. Ofrendó tanto. Hay una canción de los niños que se dice, porque tenemos tanto. Y así sigue con el tanto, no hay otra letra, pero... que ofrendó mucho más de lo que se necesitaba. Hasta tal punto que estos dos hombres hablaron con Moisés para que pidieran al pueblo que no siguieran ofrendando. ¿Vosotros imagináis que un día nos pongamos aquí delante y digamos, hermano, no ofrenda más? Amén. O decimos, ofrendad más para seguir levantando otra iglesia en otro sitio. Amén. ¿Vale? Pero ¿os imagináis? O sea, pensadlo fríamente. Tuvieron que decirle que no entreguen más. Muy curioso, ¿no? Quien puede desprenderse de sus bienes materiales para darlos como ofrenda a Dios es alguien que ha comprendido que todo le pertenece al Señor. Que todo le pertenece al Señor. Hermanos, no todos llegamos a este entendimiento de la palabra, de Dios. Y mirad, esta mención, que parece que a lo mejor no tiene tanta relevancia, suspender la ofrenda, queda remarcado que esos hombres eran hombres que además de tener habilidades de artesano, capacidades, quedó bien descrito que eran personas en las que se podía confiar. Porque no se quedaron con lo que había sido entregado para Dios. Podían haberse quedado callados y todo lo de demás pues, por el trabajo realizado, ¿no? Pero no. Ellos no se quedaron con lo que había sido entregado para Dios. Por otro lado, hermanos, pensemos en esa ofrenda que era de más y no era necesaria para construir el templo, el santuario. Lo que Dios pedía a su pueblo no era hacer templos comparables a los que ellos habían visto en Egipto, porque podrían haber seguido ofrendando más y haber revestido las columnas de madera de oro. El templo ya es otro tema, pero el tabernáculo. No, Dios no quería que hicieran un tabernáculo que se pudiera comparar a los templos egipcios, todos revestidos de magnificencia, oro, piedras preciosas. No. Solo quería que ofrendaran lo necesario según lo que Él había ordenado. Cómo tenían que ser las cortinas, cómo tenían que ser el velo, cómo tenía que ser la vestimenta del sacerdote, cómo tenía que ser el altar, cómo tenía que ser la mesa. Y cuando cumplieran con aquello, ya está. A veces queremos dar ofrendas que Dios no nos ha pedido. Es que también eso es curioso. A veces queremos ofrendar cosas que Dios no nos pide y las que nos pide no las ofrendamos. Cada uno analice esto. Dios quiere que nos entreguemos como Él quiere, no como nosotros queremos. Las condiciones las pone Él, incluso para entregarle adoración, para entregarle cosas. Y Él pone las condiciones y en este sentido se ve. En este texto lo comprobamos. ¿Cómo tenían que entregar? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios dijera. Y de la forma que Dios había dicho. Mirad,
en el versículo 39, no, los capítulos del 36 al 39, ¿vale? Ahí vemos todo el detalle de cómo se hizo cada parte, los elementos en el tabernáculo, que no los voy a leer, ¿vale? Pero después de suspender y empezar la construcción, se empieza a ver el mobiliario del tabernáculo. En el 38 vemos cómo había que hacer el atrio. Vemos qué metales tenían que usar. Incluso las vestimentas de los sacerdotes, cómo debían de hacerse. Todo detallado. Empezaron a hacerlo todo. Y en el 32 del capítulo 39, el versículo 32, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Claro, siendo Moisés quien recibió las instrucciones de Yahvé y observó el diseño, él era el más indicado para inspeccionar toda la obra. Es decir, todavía no habían levantado el tabernáculo, sino que habían hecho todas las cosas, todos los elementos que eran necesarios para levantarlo. Ahí vemos que las mujeres se pusieron a hilar, las que sabían hilar en hilo fino con hilo fino, las que sabían hacerlo con pelo de camello, de cabra, de no sé qué, pues lo hicieron con pelo de camello y de cabra. Los hombres que sabían tallar madera, tallaron la madera. Ahí todo lo tenían ya preparado. Y Moisés observó que lo habían hecho todo como Yahvé lo había mandado. Es decir, que aquellos dos hombres y todo el equipo de trabajo no se había apartado nada de las instrucciones del Señor en cuanto al tabernáculo. Nada más que por eso merecían un súper aplauso. O sea, yo no sé cuánto tiempo tardarían en hacerlo, pero lo habían hecho todo al detalle como Dios lo había ordenado. Yo no soy así. Lo habían hecho como Yahvé había mandado y conforme a todo lo que Yahvé había mandado. En el capítulo 39, esas dos expresiones aparecen hasta 9 veces. O sea, fijaros la relevancia y la importancia que Dios le estaba dando a esto. Hacedlo como os digo. Hacedlo como os digo. Hacedlo como os digo. Porque lo que está enfatizando es que la obra se hizo cabalmente, de acuerdo con lo que Dios había instruido a Moisés. Y Moisés comprobó que lo habían hecho así. Moisés no se había equivocado al elegir a aquellas dos personas. Y a otros muchos que también participaron. Hicieron toda la obra y Moisés los bendijo. Le deseó el favor de Dios por su servicio. Vaya recompensa, ¿no? Después de tanta labor, lo único que reciben es: que Dios te bendiga. A veces, fijaros, hasta en esto se ve la integridad y la generosidad. A veces estamos esperando que Dios nos dé 2 palmaditas, los hermanos nos den 2 palmaditas en la espalda por hacer lo que tenemos que hacer, por servir como tenemos que servir. Pero aquellos hombres solo necesitaron que Moisés les dijera: Dios os bendiga, que el favor de Dios esté con vosotros, porque habéis hecho lo que Dios ha dicho. Ese es el mérito. El mérito, o sea, el éxito cuando trabajamos en la obra de Dios es hacer las cosas como Dios nos ha dicho. Esa es la mayor recompensa que podemos tener. Y aquellos hombres lo vivieron. Y entonces ahora, en el 40, que es el que hemos leído, se organizan para poner en marcha, levantar el tabernáculo y para inaugurarlo. Más o menos estaba preparando esto y estaba pensando en el sábado que viene. Hemos hecho una estrategia de punto de emisión, aquello ha empezado a subir, la gente está trabajando en equipo y el sábado que viene pues tenemos otras cosas, ¿no?, que van dando pasos. Pues ahora ellos también organizaron puesta en marcha e inauguración. Mirad el versículo 1 del capítulo 40.
que mejor es el 2. Luego Yahvé habló a Moisés y le dijo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Es que yo tengo la Reina Valera actualizada del 95. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y el 16 dice: Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó. Así lo hizo. Eso ya lo hemos leído antes y otra vez, ¿eh? Así que después de todo esto, Yahvé le dice a Moisés que levante el tabernáculo con todos los accesorios, con la consagración de los sacerdotes, y que lo lleve a cabo el primer día del mes primero, que para nosotros es entre marzo y abril. Esa era la fecha de poner en funcionamiento el tabernáculo y todos los accesorios para el culto, para que el pueblo rindiera celebración y adoración a Yahvé. Y una vez que quedaron consagrados el tabernáculo y los sacerdotes, Yahvé toma posesión de su morada. Ahora el pueblo tendría un lugar donde acercarse a Dios, no solo a través de Moisés, sino también podrían acercarse a aquella tienda que estaría en medio de ellos, no alejada, sino en medio de ellos. Es como el culmen, ¿verdad? Toda la tarea, todo el trabajo. Vamos a hacer algo para que quede claro que desde hoy este es el lugar donde el pueblo de Israel va a dar culto a Dios, a Yahvé, a aquel que le sacó de Egipto. Un referente físico. ¿No queríais un referente físico, pueblo hebreo? ¿No queréis algo visible de la presencia de Dios? No hace falta que os que levantéis ídolos. Si hubierais esperado, ya os lo dije antes de que os convirtierais más en idólatras e hicierais lo que no debierais, el Señor se lo había dicho, que iban a levantar un tabernáculo. No tenían espera. No tenían espera. Pues ahora era el culmen, el momento culminante donde el pueblo iba a ver la presencia de Dios. El versículo 34 del 40 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. ¿Está ya todo montado? ¿El primer día del primer mes? ¿Están todos allí expectantes a ver qué pasa? Y pasa. Y pasó. La gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. ¿Os acordáis de la nube que estaba durante el día para que el sol no les diera? Y el fuego, la columna de fuego para guiarlos durante la noche y protegerlos allí en el desierto. Por esa nube, como símbolo de la presencia del Señor en medio del pueblo, que la hemos visto en distintos momentos en el relato del Éxodo, nos dice el texto que baja, que cubre el templo y que llena el templo, llena la morada. Como si Dios estuviera aprobando lo que el pueblo había hecho ahí. Sí, Dios lo estaba aprobando. Antes no, ¿os acordáis, no? Con lo del becerro. Pero esto sí, era un acto de aprobación del trabajo que habían realizado. Pero sobre todo era el cumplimiento de la promesa que le había hecho al pueblo a través de Moisés. Haré tabernáculo en medio de vosotros. Dios lo estaba cumpliendo. La gloria de Yahvé. Es muy difícil describir o definir, explicar qué es la gloria de Yahvé. Es muy difícil. Porque cuando se habla de la gloria de alguien, se habla de la estima de alguien, de la importancia de alguien. Pero podríamos decir que la gloria de Yahvé inspira, no sé lo que es, pero inspira respeto. Requiere honra. Y se asocia con el fuego que hace que la presencia de Dios sea resplandeciente. Hemos visto hoy como cuando Moisés bajó del Sinaí, por fin, con las tablas labradas, y que le dijo al Señor: oye, soy tu amigo, déjame verte.
Y él dijo, Señor, pues no te dejo verme. Si acaso te dejo que me veas las espaldas. Y sabemos que cuando baja, solamente con haber visto de refilón y por detrás que Dios había estado por allí, su rostro resplandecía. Pues la gloria de Dios es resplandeciente. Así que cuando vemos que la nube cubre el tabernáculo de reunión, lo que está es mostrando que Dios, como lleno de todo poder, que infunde respeto, que lo trasciende todo, que manifiesta toda su majestad, de tal forma que las personas cuando lo contemplaban son o somos ahora también impulsadas a una actitud reverente de adoración. Seguramente todos hemos tenido en algún momento alguna experiencia en cuanto a sentir la gloria de la presencia de Dios. En oración, en oración cuando estamos con otros hermanos, en algún momento, en alguna circunstancia. Y era casi, es que no sé cómo explicarlo, insoportable, pero a la vez magnífica. Sentir que Dios está pasando por allí. ¿No saben una alabanza, a veces un corito, tú, año da pum chimpum? Un corito que decía, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. Pues es eso, es sentir, experimentar, como que Dios pasa y transforma. Y entonces, ante eso, lo único que podemos es caer de rodillas, inclinar y temer reverentemente a Dios. No sé explicarlo de otra manera. Pues esa es la gloria que el pueblo estaba experimentando cuando bajó esa nube. La nube llenó todo el tabernáculo y todos estaban contemplando a aquel Dios que estaba tronando en la montaña y que no se atrevían a acercarse ni a ¿cómo se dice?, al borde de la montaña. Pues ahora lo tenían allí delante en el tabernáculo, llenándolo todo. Pero fijaros lo que dice el versículo 35. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, de Yahvé, lo llenaba. Es decir, ni siquiera Moisés, que había estado, entrecomillado, cara a cara con Dios, podía entrar en aquel momento en el que la gloria de Dios había llenado todo el tabernáculo. No podía. La humanidad, el pecado, hace que no podamos soportar el peso de la gloria de Dios. Pero por otro lado, el amor de Dios, su misericordia y su capacidad de perdonar al pecador permite que nos acerquemos a ese Dios que tiene esa gloria magnífica y esa majestad. Era tal el resplandor aquel que llenaba el tabernáculo que Moisés no podía entrar. ¿Qué estaba pasando entonces? Que Dios estaba tomando posesión de su morada y nadie más podía entrar en ella en ese momento. Ni tampoco había espacio para otra cosa, ni para nadie más. La gloria de Dios había llenado la morada. Dios había descendido para morar con su pueblo. Fijaros el significado tan profundo de esto para el pueblo hebreo. El Dios que lo había sacado de Egipto a través de Moisés y Aarón. El Dios que había mandado aquellas plagas y había hecho que los ejércitos de Faraón murieran en el mar. Aquel Dios que había llevado a través del desierto a ellos y les había dado agua, pero siempre todo era a través de Moisés y de Aarón. Y ahora estaba en medio de ellos, estaban viendo su gloria allí. También Dios descendió muchos años después. No podemos olvidar esto, hermano. Nos quedaríamos a dos velas, diría yo, si no pensáramos en Cristo. Juan capítulo 1. Vamos a él.
tarde ya. ¿Son 25? Ya estoy terminando, no os preocupéis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1. Dejadme que lo lea. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Esta mañana veía el programa de los judíos. Hermanos, están esperando que venga un Mesías. Están ahora mismo en las semanas de lutos por el becerro, por lo que ocurrió. Y están esperando que venga alguien a rescatarlo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sabían que está haciendo referencia a esto? Al tabernáculo. Jesús habitó entre nosotros. ¿Sabéis la palabra habitar aquí a qué está refiriendo? Hizo tienda de campaña. Eso es lo que está diciendo Juan. Vino a morar en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿O eso no era gracia y verdad para el pueblo hebreo? Que Dios habitara en medio de ellos. ¿No era la misericordia y la bondad de Dios? Renovando el pacto. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Intenta renovar lo que nosotros hemos roto, la relación con Dios que hemos roto. Y dice, y vimos su gloria. En el primer siglo, los hebreos, los judíos, vieron su gloria. Vieron todas las señales que Jesús hacía y que apuntaban a quién era, al Hijo de Dios. Y dice Juan, y nosotros también vimos su gloria. La vimos cuando sanaba, cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando anunciaba el reino de Dios. Gloria, ¿como la de cuál? Como la gloria que vieron los hebreos allí. La del unigénito del Padre, la de Hijo de Dios. Cristo. Por eso podemos acercarnos a Dios. El pueblo hebreo podía acercarse a Dios. Tenía el tabernáculo allí en medio de ellos. Y nosotros hoy podemos acercarnos a Dios. Porque Cristo vino e hizo tabernáculo en medio de nosotros. Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Para ser sus hijos. Jesucristo ha hecho posible que el Dios eterno sea nuestro Padre eterno. Que esté junto a nosotros. Y que esté en medio de nosotros. Es más, no solo habitó entre nosotros, sino que vino a hacer morada en nosotros. Jesucristo vino a hacer morada en nosotros. Y si algo podemos participar en la obra de Dios, es porque la gloria de Dios puede verse a través de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer que no sea porque Dios nos ha movido a ello. La manifestación visible de la presencia de Dios en aquel tiempo fue el tabernáculo. En este tiempo es Cristo a través de su iglesia y en cada uno de sus hijos. Pero no te equivoques, hermano o hermana, amigo o amiga, no todos somos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Eso tienes que apropiártelo. Tienes que recibir a Cristo. Si no lo has hecho, no eres hijo de Dios. Pero puedes serlo. Esa opción siempre está disponible. Dios siempre está preparado para recibirnos y para perdonarnos. Así que, hermano, termino con 3 puntualizaciones. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que servir a Dios con lo que tiene. Y de acuerdo con sus talentos. No lo olvidemos. No digamos, es que no hay nada que pueda hacer para participar activamente en la obra de Dios. Siempre hay algo que puedes hacer. Para experimentar la presencia de Dios es indispensable ser obediente. Aquellos hebreos hicieron las cosas como Dios decía. Aquí se dice como Dios manda. Como Dios manda, es verdad, como Dios manda. Hay que hacer las cosas como Dios manda, no como nosotros queramos. Es la manera en la que Dios puede trabajar en nuestras vidas. No creas que tú sabes hacer las cosas mejor que Dios. Que no es verdad, no sabemos hacer las cosas mejor que Dios. Eso es una mentira, que no la creemos, ¿eh? Así que para experimentar la presencia de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Y para que nuestro culto a Dios sea aceptado por Él, es necesario que estemos limpios. No lo hemos nombrado apenas, pero allí los sacerdotes hicieron todo el ritual de lavamiento. Nosotros podemos ir continuamente a Cristo, que Cristo nos limpia. Él nos dio el derecho de ser hijos suyos, no porque fuéramos perfectos, sino porque vamos a andar cerca de Él y Él va a estar perfeccionándonos hasta que llegue el día del fin, hasta que estemos con Él. Así que hay esperanza. Claro que sí, hay esperanza en Cristo. Ojalá en el día de hoy, si no tienes a Cristo como tu Salvador, si no has experimentado que Cristo viva en ti, pídeselo, que Él gustosamente tomará tu corazón y hará de él su morada.